por esta oportunidad. Por favor, bueno, 6 en punto, 31 de julio de 2023, y estamos con el grupo de lectura de los lunes, patrocinado por la Municipalidad de 3 de febrero, acá entrevistando hoy a Gabriel Pallares. Y estábamos hablando de Poema para Like, y bueno, le damos la bienvenida una vez más formalmente en la grabación. ¿Cómo te encuentra la tarde, Gabriel? Bien, bien, muchas gracias por la oportunidad y por estar acá. Y además muchas gracias por leerme, por leer el cuento. Sí. No, por favor. No, nos Muy gustó bueno. mucho, estábamos... Nos encantó, disfrutándolo. nos encantó, nos encantó. Qué bello. Bien. Rodrigo, Bueno, sí. para la posteridad, ¿de dónde es Gabriel Pallares? De Para Venezuela. tu Sí. grabación, Es para tu inglés. grabación. Es Ya inglés. leímos toda Inglés. tu biografía. Ah, es verdad, nació en inglés, es verdad. Es cierto. No. Yo nací en Londres, pero de pura casualidad, porque mis padres estaban haciendo allá el doctorado. Y después todo el resto de la vida lo viví en Venezuela hasta los 31 o 32, que me vine a estudiar en la UNTREF, y estando acá decidí quedarme, digamos. ¿Decidiste? Perdón. Quedarme, sí, Quedarme. en Argentina. Bien. ¿Cuántos años hace que está en la Argentina? Desde el 2014, Ah. es decir, Bien. casi 10. Claro. Casi 10. Bien. Sí, ya se siente uno casi de acá. Sí. Pero Pero conserva todavía la... tenés Es difícil tonada. irse, ¿eh? Una vez que se Tenés llega, tonada. es difícil irse. Tenés Sí, tonadita. la tonada no creo que se me quite nunca. No. ¿Dónde vivís, Gabriel, acá? ¿Cerca de un En tren? Capital Federal. ¿Pero dónde? Estamos ahorita en Belgrano, Ah, cerca del, a ver, esto es Belgrano R, cerca del antiguo barrio de los ingleses, donde está la sí. estación de trenes, Sí. una zona muy linda. Es hermosa esa zona. ¿Qué Claro, plaza y es la además que está ahí, como, Gabriel? Yo viví en como ese barrio. tiene Hermoso. como una cosa como antigua, lindísima, Sí. ¿no? Sí, Sí. el empedrado y eso. Muy Está cerca de encantado. una calle Melián, puede ser, una muy Sí. ancha, Es empedrada. la que Sí, se claro. juntan los Sí, árboles. sí, Claro, sí. pero esa Melián está es más muy hacia el sur. ancha y los árboles se juntan y hacen como un techo de árboles. Hermoso, sí, hermosísimo. Y además están esas casas tipo inglés Sí. con esas habitaciones abajo, ¿no? Con tipo sótano. Sí, muy linda zona, la verdad. Muy linda. Bien. Bueno, Sí, vos ves, Gabriel, que te pregunto, no, yo no tengo que decir nada. Después No, me te preguntan. dejamos, Rodrigo, te dejamos hablar, Rodrigo. Bueno, que estábamos mencionando, teníamos que mencionar los libros que tenés publicados, por lo menos aquí con Corregidor, que son Hotel, Hilo Irreparable, y que en Venezuela Solo tenés... irreparable. ¿Cómo? Acá en Argentina está solo lo irreparable. Los otros Hoteles... dos los publiqué en Venezuela en perdón. editoriales que ya no existen, digamos. Que Bien. digamos, forman parte como de la historia del país. Pero una de ellas fue Monte Ávila Editores, que fue en su momento una editorial muy importante en América Latina, porque era la editorial del Estado en donde se hacían estos proyectos tipo, parecida a la Biblioteca Ayacucho, no sé si la conocen, esos libros negros, tapa dura, que venden en la feria del libro carísimo. Bueno, esos fueron como proyectos editoriales muy importantes en su momento. Y, perdón, es que el gato está aquí llamando la atención. Y claro, bueno, terminaron sufriendo un poco el destino del país, ¿no? Eran dos libros. El Sí, anterior, dos Cuando libros de las aguas cuentos. bajan. Cuando bajaron las aguas fue el primer cuento, el libro de cuentos, con el que ese lo publiqué en Monte Ávila en un concurso para autores nobles, digamos, para autores jóvenes. Y después salió Hotel, un segundo libro de cuentos, allá. Y Lo Irreparable lo publiqué allá, estando ya aquí, y lo reeditó Corregidor. Sí. Bien. Ahorita estoy terminando un cuarto libro que también se lo voy a dar a Corregidor, me parece. Bien. Porque, bueno, Sí. según contrato tienen como Usando los dedos. siempre. Claro, primero uno tiene que mostrárselo a los autores, a los Los editores, editores, sí.
tienen tu obra en ese momento. Sí, hay una especie de como compromiso, sí. privilegio, exactamente. Sí. Así que bueno, seguramente lo vean ellos. Y bueno, y Poema para Laica es uno de los que evidentemente va a conformar parte del tomo. Sí, exactamente. Es un libro Bien. de cuentos que está centrado un poco en la experiencia migratoria, no solo aquí en Argentina, sino un poco tratando de digerir eso y de hacer algo interesante con eso. Y ha sido ha sido un reto ¡Ay, qué muy... lindo! Qué lindo. Y- Por acá, ¿ves? Ay, qué Perdón, lindo gato. Tiene nombre se llama de Calipso. episodio del Ulises, tiene. Bueno, Sí. pero desde luego de diosa griega, ¿no? Claro. Claro, claro. Bien, entonces... Se me fue el hilo, perdón. No, está bien. Estás haciendo el libro de cuentos, que tiene un poco el hilo conductor, entonces, es un poco, no sé si vas a decir la extranjeridad, la Sí, claro, la migrancia. migración, digamos. Ujú. Sí. El tema migratorio es un tema literario por excelencia, ¿no? Sí. Una inmensidad de escritores hicieron su obra justamente en el exilio o durante etapas de migración, quizá por aquello de que nadie es profeta en su tierra. Tal cual. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Estoy trabajando, van a ser creo como 11, 12 relatos, algunos más largos que otros, y este forma parte del compendio. Lo que Posible pasa es que título, es uno de los títulos de algún cuento, o va a ser un no, Lo Irreparable, no es un cuento, creo, ¿no? Y no, Hotel, sí. Hotel, ¿no? Sí. el hotel sí, pero en este caso el libro se va a llamar con un verso de Rafael Cadenas, del poeta venezolano que acaba de ganar el Reina Sofía, el Cervantes, y se llama Todos los Reinos. Ah, ya tiene título, mira, Todos Sí, los Reinos. sí, sí. Lindo, interesante. ¿Cómo se llama el que ganó el premio Cervantes? Rafael Cadenas. Es un poeta venezolano el grueso de su obra lo escribió entre los 60 y los 70. Después siguió produciendo, pero la fuerza de su obra tiene que ver con los 70 y el desencanto de la lucha armada latinoamericana. Pues un poco parecido como Ernesto Cardenal, algo así. Pero es un poeta interesante. Poemas muy breves, mucho con el silencio, juega mucho con esta cosa asiática del el silencio y los espacios vacíos. A mí me gusta mucho. Si Bien. pueden verlo por ahí. ¿Y vos creés que, entonces, bueno, este cuento obviamente es representativo de las temáticas que estás mencionando para todos los reinos? Y obtuvo una mención, puede ser, ahora no recordaba yo para Claro, decirles de en qué premio. el Abelardo Castillo, que es un premio nuevo. Sí. Sí, Del año pasado fue la mención, ¿cierto? sí, ha habido una sola edición. Ah, bien, claro, bien. Bien, y salió mención. Bueno, y estaba que después cuando yo estuve buscando algunos artículos que me habías enviado, estaba en una online, en una revista, ¿cierto? Claro, Cultura es que ese Pop, ¿no? Algo así. concurso lo organiza una especie de revista que se llama B-Cult o algo así, Be con Cult. B-E-Cult, Sí, y sí. ellos son parte de los organizadores del premio. Creo que también está el gobierno de la ciudad, no estoy muy enterado. Mirá, Pero, bien. pero bueno, todo un honor figurar en el premio, más fue solamente una mención, desde luego, pero igual, como que Yo lleve el nombre de particularmente Abelardo creo Castillo es pero bastante, ¿no? claro, pero los que quedan entre las menciones y los ganadores, ya creo que ya es una cuestión de gustos entre los tres jurados, ¿no? Están los lectores antes, pero después es, bueno, no es que para mí, uno tiene que ser mejor que el otro. Ya es una cuestión, no sé, medio Sí, política qué de sé a quién yo, le los vamos a darle. concursos son como ganarse la lotería. O Sí. sea, se tiene suerte a veces, Sí. pero en todo caso, a mí, mi premio, para mí, el premio
fue cuando Silvia Iparraguirre, que estaba en el jurado, Ah, sí, claro, ella es la viuda de Abelardo, ¿no? exacto. Sí, Este, la verdad. perdón, y ella se acercó, ella nos dio clases en la maestría de la UNTREF, la maestría de escritura creativa, y ella se me acercó y me dijo, Gabriel, no puede ser que tú estés detrás de este cuento. Cuando lo escogimos, porque estuvo como en la pugna, digamos, en lo último, ¿no? En la selección, cuando lo decidimos, bueno, darle una mención, estábamos convencidos de que lo había escrito una chica venezolana. Y yo dije, bueno, fantástico. A mí me llamó mucho la atención eso de que siendo varón te pusieras en la piel de una chica. De dos. O de dos. Bueno, sí. claro. Pero ¿Querés además contarnos, muy bien antes de, posicionado, muy bien Mira, posicionado. qué bueno. antes de darle la palabra a Esteban, querés contar cómo fue, digo, puede ser un amor homosexual hombre y elegiste mujer? ¿Qué sentiste que las sensibilidades iban por otro lado? ¿Qué pasó ahí? ¿O te nació así? Bueno, a ver, es difícil rastrear eso, ¿no? Pero en general, digamos, a mí me parece que uno tiene que correr riesgos a la hora de escribir, y la primera persona, que es digamos, la más difícil para eso, hay que someterla como a experiencias, a la piel de otro, ¿no? Y en este caso el riesgo era doble, no solamente por el tema, digamos, del amor homosexual, que yo en realidad no sé si es tan riesgoso, porque el amor es el amor, ¿no? Claro. Y las complicaciones del amor, eso no importa realmente si son hombre, mujer, 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 hombre, hombre, o sea, el amor es una fuerza de la naturaleza, ¿no? Ujú. Y el tema femenino creo que, bueno, en parte me parecía interesante intentarlo, y en parte me parece que al libro le faltaba también una perspectiva un poco, bueno, más diversa, ¿no? Porque tengo esta especie de compendio de migrantes, y yo decía, bueno, tiene que haber también una voz femenina, o sea, toca explorar en la medida de lo posible, porque, bueno, honestamente es difícil. O sea, ponerse en los zapatos del otro siempre es difícil, pero sobre todo la intención de escribir de una primera persona como alguien que no es uno, o que es radicalmente distinto a uno, y que no salga una especie de estereotipo o de lugar común, ¿no? O peor aún, de prejuicio, porque bueno, todos tenemos nuestros prejuicios. Bueno, eso fue quizá también algo de lo más interesante, enfrentar eso, ¿no? Tratar de lograrlo. Y al final, yo creo que si la literatura tiene alguna enseñanza, una de ellas es que al final todos somos seres humanos y queremos más o menos lo mismo, y sufrimos por más o menos lo mismo. Y las separaciones y las segregaciones todo eso es posterior, ¿no? Todo eso es un constructo, digamos, histórico, epocal, qué sé yo. Pero al final la gente lo que quiere es, bueno, ser querida, ser feliz, ¿no? La gente lo que quiere es, bueno, la gente sufre por lo que no tiene, y ese tipo de experiencias como nucleares, que son el corazón de la literatura, son universales. Uno puede, bueno, encontrar como una forma de elaborarlo, ¿no? No sé, si ustedes revisan la literatura griega de la antigüedad, Antígona, por decir algo, Antígona sufría por unos motivos que yo no sé si son exclusivamente femeninos, ¿no? O sea, cuando ella lloraba por su hermano, recuerden que son dos hermanos, uno es el rey de Creta, el otro invade, y al que invade no lo entierran, sino que lo tiran para que se lo coman los buitres. Orestes, Claro. ¿no? Y entonces, Norma? perdón, Orestes. Orestes. Orestes no era, Dios mío. Isis y Eteocles. Eteocles y Polinices, creo, sí. Pues esos no son los hermanos de Helena de Troya. Estamos raspados en mitología, hay que estudiar. Bueno, Bueno, pero el punto es que, digamos, Antígona está sufriendo porque le dicen, bueno, este hermano tuyo lo vamos a dejar sin sepultura. Y sabemos que para los griegos
eso significaba que el alma no podía transmigrar y por lo tanto pues no tenía las monedas para pagarle a Caronte y por lo tanto se quedaba para siempre allí. Y esa experiencia dolorida digamos, del deseo íntimo, del amor filial contra el deber de la sociedad, no es exclusivo de lo femenino, ¿no? No. En ese sentido, me parece que la literatura justamente nos permite eso, ponernos en la piel del otro, ¿no? Sí. Bueno, y y uno en como cuanto al escritor debería artista, correr esos riesgos. correr el riesgo de Claro. buscar lugares, no en este sentido incómodos, sino en este sentido alejados, quizás del lugar donde uno es, donde uno nació, ¿no? Sí, Para eso- ver otras perspectivas de lo que se puede mostrar y otras maneras de encararlo. Los sentimientos son los mismos, pero quizás son diferentes las maneras de transitarlo. Compras, o sea, un desafío. Perdón, Es Lía un y Esteban, ya desafío. voy. no ¿Cómo? escuché, disculpe. Para el escritor es un desafío. Sí, Ok. totalmente. Bien. Totalmente. Entonces, Esteban, ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien. Una pregunta. Sabemos del significativo número de venezolanos que últimamente emigraron de Venezuela. Entonces, ahí te pregunto, en tu obra, ¿hay un trasfondo de crítica política a la necesidad de emigrar de Venezuela o nada que ver? Es simplemente reflejar el sentimiento de un migrante, pero más allá de las condiciones políticas. Sí, es una pregunta interesante. Yo no sé si yo pueda responder eso, ¿no? Porque, digamos, la interpretación de la obra no está a cargo mía, ¿no? Yo lo que hago es producir formas y ustedes son los que pueden decírmelo a mí, ¿no? Pero yo, digamos, si queremos creer en las intenciones del escritor, mi intención nunca pasó como por hacer una especie de crónica, en absoluto. Creo que hay suficiente material periodístico sobre el tema, ¿no? A mí me interesa más bien hacer lo que decía Balzac, que él decía que la literatura, él hablaba de la novela, pero digamos, la literatura es la historia íntima de las naciones, ¿no? Eso es lo que me parece a mí más interesante. La época forja ciertas sensibilidades, sin duda, claro. y esas sensibilidades tienen que ver con lo que pasa. Pero a mí no me interesa, digamos, señalar culpables, tanto como decir cómo se siente, ¿no? Sí, Okay. No Bien, sé si sí, respondo a son- tu pregunta. está muy bien. Sí, digamos, son trabajos que habrá escritores, entre comillas, más políticos, que se harán eco también de posiciones políticas, que les interesa eso, y otros que, bueno, van por esto, ¿no? Por tratar de transmitir quizás el desarraigo u otros sentimientos que entran en, en, en juego en estas situaciones migrantes. Sí, En el libro, sin duda, porque uno, digamos, John Donne decía, no man is an island, ¿no? O sea, nadie existe separado de su contexto, ¿no? Uno y sus circunstancias. Pero a mí lo que me parece riesgoso es la idea de convertir la literatura en un instrumento de denuncia, ¿no? En un instrumento de proselitismo. Porque bueno, se termina por lo general aplanando la cosa, porque claro, se supedita en la experiencia moral de la literatura a justamente lo que uno piensa respecto a, no sé, quiénes son los culpables del desastre venezolano, por ejemplo. Yo lo tengo muy claro, desde luego, pero bueno, para empezar, esas cosas siempre son complicadas, y por otro lado, digo, sin diatriba moral no hay literatura, ¿no? O sea, sin cuestionamiento moral, sin posiciones incómodas, no hay literatura. O sea, Crimen y Castigo va de Raskolnikov que agarra un hacha y mata a la vieja que lo hospeda, ¿no? Ese es un punto de partida súper incómodo y lleno de cuestionamientos morales,
Y eso es lo que permite que conozcamos a Raskolnikov y que nos leamos una novela así, acompañándolo hasta Siberia, en donde se va a redimir. Entonces, eso, por lo general, las obras que están muy comprometidas sacrifican ese aspecto en pro de dar como una especie de alegato o enseñanza, ¿no? Claro. Y bueno, Panfleto. eso cada quien hace lo que puede, ¿no? Lo que intenta. Pero a mí no me interesó. Pero quizás me animo a decir, quizás esté equivocado, pero bueno, vos también tenés una beta ensayística y quizás en algún otro libro, alguna cuestión, vos escribís columnas para periódicos, etcétera, Sí. por ahí plantás sí alguna posición al respecto de lo que hablaba Esteban, o también preferís guardarla en las columnas de opinión, etcétera, o ahí sentís que es un lugar para manifestarse en este sentido. Sí, claro, una cosa es una cosa y otra cosa es otra Ah. cosa. O sea, la ficción es la ficción. Y la ficción, digamos, el compromiso de la ficción es consigo misma. Y ya. Pero si quieren un artículo de periódico sobre lo que pasa en Venezuela, yo opino. Como cualquiera, ¿no? Como cualquiera lo hace. ¿En Sí. Sí, dónde yo ahí estás anduve escribiendo? pasando los artículos. Norma, dale, Norma. ¿En dónde estás escribiendo? ¿Perdón? ¿En qué, ¿En qué medios te llamaron para escribir? No, lo último que escribí fue un articulito en una crónica pequeña en Clarín, porque estuve en Venezuela a principios del año, durante menos de un mes. Y bueno, intenté retratar un poco las cosas que allí presencié, digamos. Pero es con una frecuencia muy esporádica, la verdad. Tampoco es un tema que consiga mucha cabida en la prensa, digamos. En la agenda Sí, argentina, sí. sí, sí. Bueno, vamos un poco a Poema para Laica, tratando de engancharlo con lo que está diciendo, esas incomodidades morales que hacen a la literatura. Más allá de la migración, sentís que en esta relación de María con la narradora o la narradora con María, ¿cuáles son las otras esas incomodidades que hacen crecer a ese relato? Bueno, con este cuento, para serte franco, lo que me interesaba mucho más que el tema, no sé, homosexual o eso, me interesaba la idea de que el migrante llega al país con una especie de carga y que esa carga de alguna manera determina la forma en la que el inmigrante construye sus relaciones en el país o la forma en la que entiende lo que le pasa en el país. Y en este caso me interesaba como la imposibilidad de continuar un amor que bueno, tiene sus características también, ¿no? Hay también una especie de retrato, una micro venganza allí de la porteña, ¿no? Pero en general, digamos, el dilema de la chica es que ella no encuentra cómo hacer para que su historia previa a la llegada de Argentina digamos, le permita convivir con María, ¿no? Lo que María no entiende, hay cosas que María no entiende y que no tiene por qué entender, y que ella no puede compartirlas con María. Transmitírselas. Y que generan esa especie como de incomunicación que hay en el cuento. Espera, ¿no? porque antes, Claro. quizás yo me equivoco con la pregunta, porque te pones a explicar y nosotros teníamos un montón de teoría sobre cosas Hubiese sido más interesantes. interesante escuchar sus opiniones, la verdad. Claro, perdón, pues arrancamos así. Y alguien se preguntaba, obviamente, es una primeras preguntas que surgen es, ¿por qué se llama Poema para Laica, no? Y estuvimos ahí un poco tratando de enhebrar alguna respuesta. No sé, Nélida, Nélida agarró y dijo laica, sí, sé más o menos quién es laica, pero voy a investigar a la perra laica para ver de dónde sale. Y bueno, más o menos, Nélida, a partir de lo que dijimos, ¿por qué te parece, si te animás a hablar y querés, que te parece que era un título posible para el relato? ¿Me preguntás a mí? Sí. No, ahora que lo tengo a Gabriel y que me das esta oportunidad, él me va a tener que contar. Vos sabés, Gabriel, que yo por eso quise ver si en la elección de Laica, para que la mandaran al espacio, había alguna relación después que leí el cuento, porque
a Laika se la nombra una vez y en una oración donde hay un poema que fue triste. Y entonces yo digo, ¿por qué esto es el título de tu cuento? Y lo discutimos recién brevemente. Mara tuvo allí algo que podía decir, pero bueno, no sé, no tenemos así como una visión, yo no lo puedo ver. No sé si Bueno, vos... a ver Mara, ¿qué nos puede contar de si llega alguna interpretación? ¿Por qué le parece que es emblemático, descriptivo el No, título? ahora cerré justo el cuento. Pero no, a mí me pareció que la primera oración, donde arranca el cuento, ¿no es cierto? No sé si usar la frase campo semántico es apropiado para esto, pero habla de orbitar en lugares separados o distantes, y la perra salió a orbitar, y bueno, ya sabemos que no volvió. Y bueno, pero no es gratuito, digo, creo. Ahora le vamos a preguntar a Gabriel. Se me ocurrió. Primero me pareció, mira, me encantó el cuento, lo primero que te digo, ¿no? Pero más allá de eso, la primera oración me pareció maravillosa. Como que me abrió el cuento, no sé, eso me pasó a mí cuando lo leí. Pensamos que con esa anticipación, de repente ya te invitaba, más o menos que contaba... Sí, y lo bueno, lo que me pareció, que sabiendo ya con la primera oración que estaban separadas, leyéndolo ya me había olvidado que estaban separadas. Sí, claro. Yo tuve que también volver a leer la primera parte. Y lo leo si querés, Mara, vos que cerraste. De vez en cuando pienso en María. Se me cerró. De vez en cuando pienso en María, en esa última tarde que pasamos juntas, después de estar semanas girando en órbitas cercanas, sin llegar a encontrarnos como se debe. Y ahí después sigue, ¿no? Así empieza el cuento. Y vos habías, esas órbitas te parecían, ¿no, Mara? Claro. Bueno, arriesgábamos el tema de una perrita a la distancia, en la soledad, encerrada, con un encierro obviamente enloquecedor y mortal, y un poco es la situación en la que se encuentra cada una de ellas, y Lía aportaba el tema de la incomunicación, en esos encierros íntimos y privados, y esas distancias y lejanías orbitales entre dos personas que pueden estar muy cerca, y por ahí no llegan a coincidir emocionalmente, porque nos preguntamos, Estela decía, no, Estela, o no me acuerdo quién decía, pero ¿por qué, Lía también, por qué no le dijo que se iba a escribir? y no había cuento ahí, ¿no? Sí. Lía, ¿qué opinás? También porque pues, se escribe siempre contra algo, ¿no? Y se escribe siempre traicionando a alguien. Y esas son, digamos, cosas que hasta cierto nivel uno puede decir y explicar, y otros pueden entender y asentir, pero hasta cierto punto son experiencias muy intransmisibles. Sí. Una persona que se dedica a escribir es capaz de sacrificar cosas muy importantes por la escritura, ¿no? Digamos, si de verdad quiere escribir, si de verdad se lo propone como algo, ¿no? Y eso significa, por ejemplo, traicionar afectos, significa a veces traicionar, digamos, experiencias compartidas. No sé, Woody Allen tiene una muy linda película, no recuerdo cómo se titula, pero en la que toda la familia lo odia porque él, claro, robó, ¿no?, experiencias de la familia para armar su película. Y bueno, toda la familia se siente traicionada por él, porque bueno, él de alguna forma les traicionó la confianza. Y bueno, sí, así es la cosa un poco, me parece a mí, ¿no? Porque al final el compromiso es con la obra por encima de los demás, ¿no? Claro. Claro que en este caso, bueno, quizás es un poco tramposo, porque lo que yo necesitaba era que, digamos, la experiencia de una y de otra se encontrase de alguna forma hablando el mismo idioma, no, hablando de lo mismo en idiomas distintos. ¿No? Entonces, bueno, María defiende su espacio, Sí. a pesar de que ha sido ella la que como que arrastró a la narradora a su casa, ¿no? Sí, claro, sí. Y después no encuentra qué hacer con ella.
que es algo además muy humano, ¿no? Uno a veces rescata gente y después no encuentra cómo hacer para que siga, ¿no? Sí. Y la narradora tiene el dilema más bien de que ella está intentando rescatar a distancia a su familia, mantener a su familia que está allá, que es un drama muy venezolano ahorita, muy del migrante también, ¿no? El migrante que envía dinero, etc. Y ella, bueno, lo que quiere es un planeta seguro, ¿no? Ella quiere, digamos, que la acojan, que la reciban, que no le escondan cosas. Y en ese sentido, la incomunicación entre las dos, bueno, la metáfora que yo le encontraba, a lo mejor no funciona muy bien, pero era bueno, me pareció muy apropiado el tema con Laika, ¿no? Porque Laika, esta perrita que lanzaron los rusos al espacio, no había forma de saber del todo lo que Laika experimentaba, ¿no? Es decir, había sensores para saber la temperatura dentro del coso en el que la enviaron, pero digamos, Laika no podía comunicar nada de lo que estaba sufriendo, que además es un destino terrible, ¿no? Terrible. Terrible, sí, una cosa, la verdad. Sí, realmente Y bueno, me triste, parecía muy. que la experiencia del migrante a ratos puede parecerse un poco a eso, ¿no? O sea, También yo vi, discúlpame, también me parece como una impotencia del migrante ante lo que es distinto, aunque parezca muy parecido, que hay sí, como sí, una totalmente. impotencia, Sí, o sea, porque es que llega un momento en el que no hay como un terreno común a partir del cual construir, sobre todo considerando que el migrante tiene como una especie de rama cercenada, o sea, todo lo anterior se quedó afuera, ¿no? sí, Como que no hay es como memoria. Sí, o sea, queda la memoria, pero la memoria al final, ¿qué tanto se puede transmitir, no? O sea, yo les puedo hablar de Venezuela y de lo que yo viví en Venezuela, pero ¿qué tanto de eso ustedes pueden realmente imaginar, ¿no? claro, O sea, claro. también forma Creo parte que de la las literatura... limitaciones de lo humano. Además, un poco le pasaba a María, que al principio uno se interesa y a uno le gusta porque también aprende de lo que le cuentan y lo que le dicen, pero llega un punto que eso se acaba. Entonces es Lo que pasa es como que María que, está huyendo, claro, ella claro está que está huyendo. escapando, ella, fíjense, es todo este tema con las llamadas familiares que ella recibe, ¿no? Sí, Y sí, ella de alguna sí. forma se esconde detrás de esta chica que lo único que tiene es como si las dos estuviesen de alguna forma, las dos hubiesen perdido algo familiar, un origen, un sitio de Sí, origen, pero claro, de maneras muy distintas. Y lo que me sí, interesaba con el cuento era justamente ese momento en el que dicen, bueno, sí, hemos perdido los dos las cosas, pero de maneras distintas e claro. irreconciliables. A mí me parece que la narradora tuvo que exiliarse, tal vez obligada, y que María también se tenía que exiliar de algo, es decir, que huía de algo. Y coincido, obviamente, yo lo comenté antes, acá hubo un problema de incomunicación que, bueno, hace al cuento, porque si no el cuento no tendría el peso que tiene, ¿no? Pero bueno, eso es lo que me parece, sí, que las A mí dos el cuento huyeron. me gusta mucho el momento final en el que ella le deja el poema. Ajá. Sí. Me parece que es un gesto de mucho amor, ¿no? O sea, ellas van a romper, eso ya, ahí en ese momento ya es ineludible, ella recoge sus cosas, ya está, yo me voy porque yo necesito reemprender el camino del cual María me sacó, pero que, y no, sin ofrecerme una alternativa real, ¿no? Ella regresa como a, bueno, a donde yo pertenezco, ¿no? Sí. Y sin embargo, le deja, es el poema, en vez de llevárselo o de destruirlo, se lo deja en la mesa, bueno, un poco como una despedida, pero también como una especie de carta de amor. Ella no le puede escribir una carta de amor, pero le deja ese poema como para decirle, bueno, ¿no? En el fondo... Sin embargo, cuando ella lee el libro o habla de cómo escribe María, dice que es como si lo hubiese escrito ella. Encontró a esa persona que escribe como si ella hubiese escrito, y ha tenido sus intentos de escribir en otra juventud, ¿no? Sí, pero sí encuentran esa unión, esa cosa mancomunada en la poesía.
Bueno, viste lo que decía Shakespeare, que no existe el amor sin la admiración, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, creo que va por ahí. O sea, ella encuentra también en María una especie de reconciliación con la madre y los salmos de la madre, ¿no? Y lo que la madre recitaba, y como con el tema de la voz, ¿no? Las palabras. ¿Perdón? Las palabras. Claro, Las exactamente. palabras de la madre. También en un momento te das, te detenés en hablar de escritura, haces como decíamos, metaliteratura, hablar de cómo está escribiendo María sus poemas, que no encuentra las palabras, que necesita distancia. ¿Solés usarlo? ¿Hay muchos escritores en tus cuentos, Gabriel? No, no tanto, si supieras, no. La literatura sobre escritores me parece que a ratos peca un poco de vanidosa, ¿no? Además hubo como una época, sobre todo cuando Vila Matas empezó a publicar sus fabulosas novelas, que el tema de escribir sobre el escritor se hizo como muy común, ¿no? Y había grandes autores haciéndolo, no sé, Vila Matas, Piglia, se me escapan algunos otros. Bueno, Aira también. Pero a mí me parece que la literatura le ofrece a uno la oportunidad de ponerse en los zapatos de alguien más. Claro. Y digamos, ponerse en los zapatos de otro escritor, bueno, es un poco tramposo, digamos. Es vivir otras vidas, escribiendo otra vida, la vivís. Es como que claro, lo que sí, está es como escribiendo... robársela un poco, más bien. Sí, claro, sí. Claro. Entonces prefiero, por lo general prefiero como intentar meterme en la psique, en las complejidades de la psique de alguien distinto. Porque lo otro que me parece es que a ratos se corre el riesgo de pensar que la gente que no escribe o que no tiene una vocación artística, entonces es como gente plana, que no reflexiona, y eso es mentira, ¿no? Eso es una gigantesca falsedad. O sea, la personalidad es una especie de caja de misterios. Claro. Y en el fondo uno nunca conoce a nadie del todo, ni siquiera a uno mismo. Entonces... Y vos, por ejemplo... Sí, dígame. Y vos, por ejemplo, para ponerte en los zapatos de otro cuando escribís, ¿investigás o te sale lo que te sale? Bueno, por lo general, al principio hay como una especie de acto medio de espiritismo, o sea, como de escuchar una voz, otra, ¿no? O sea, y luego eso hay que alimentarlo con investigación. Claro. Con una investigación mínima, digamos. Claro, según en los casos, claro. A veces hay que leer a otros escritores que han escrito sobre eso, o a veces hay que, bueno, esta me recuerda a tal cosa, entonces vas y lo lees, ¿no? Claro. O sea, como para educar la voz. Y a veces incluso lees para saber qué no hacer. Bien. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario sobre este cuento en particular o preguntamos un poco sobre el resto de la producción, de la vida? Flor. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Yo simplemente suelo, como ya saben mis compañeros, atrapar algunas frases que a mí me interesan o me impactan, y he visto que otros críticos también justo tomaron las mismas frases, pero no importa, la digo. Dice, siempre que los trenes pasan por acá, pienso que también pasó media hora, como si fuera un reloj gigantesco. Y en otro momento también dice, Buenos Aires es un reloj que a veces marcha hacia adelante y a veces le da por retroceder. Me parece muy interesante esa forma de describir el tiempo, de cómo cada uno lo ve, muy poético. Gracias. Confieso que se me ocurrió desde que me mudé a Belgrano porque tengo el tren a 2 cuadras. Pero hay que decirlo de esa forma. O sea que no pintó.
Vos tenés que decir que bajo una hubiera musa. apostado a que vivía cerca de un tren, no sé por qué. Sí, sí. Por eso te pregunté dónde vivías. Y Sí, después sí. me queda otra pregunta, porque dijiste, nos mudamos. ¿Te referías a Calipso o a alguien más? No, yo vivo con mi novia. Sí. Bueno. Vivimos nosotros dos y Calipso, que ahorita se fue a dormir. ¿Y Se aburrió. qué nacionalidad es la chica? Venezolana también, sí. Ah, qué bien, lo trajeron Sí, sí. desde allá. ¿Es gata o gato? No, no, la chica. No. No, no, mi Hola, novia, Emma. Calipso es argentina. No, Sí. Calipso de acá. Se cruzaron los comentarios. Bien. No, Calipso, Calipso Ahí, es una gatita argentina. Mario, a ver. en el cuento hay una frase muy hermosa que marca el no encuentro entre ellas, en lo profundo, que me llamó la atención. Y también la ternura por parte de la narradora, donde dice, verla así, tan inspirada, tan en contacto consigo misma, me daba una alegría serena, casi un orgullo maternal, pero también me llenaba de dudas, me hacía sentir que en el fondo no estábamos tan unidas, no formábamos una parte de lo mismo. Me llamó mucho la atención esa frase, porque ahí es como la esencia del cuento, ¿no? Que no lograban integrarse en plenitud. Claro, y sobre todo la sospecha que ella tiene, porque aunque no lo dice, a mí me parece que la narradora intuye que la van a dejar. Y ella huye primero. Hay algo, de hecho la sospecha de ella inicial cuando dice, bueno, se está viendo con alguien más, o sea, por eso se desaparece, ¿no? Pero yo creo que al final ella lo que descubre cuando sorprende a María en el café escribiendo, es que de alguna forma ella no es suficiente. Y eso es lo que la hace a ella huir, ¿no? Bueno, pero María es un lobo estepario, necesita esa soledad y nunca va a compartir absolutamente nada, quizás de corazón o profundamente, para que nadie justamente, es como que se le adose demasiado y le termina de coartar la libertad de escritura, artística. O La trampa de María es que se la lleva consigo. Que eso es lo que me parece interesante de María, que María la rescata, se la lleva a su casa, la convence de que está todo bien y después huye. Claro. Sí, que Bien. ella lo dice. Susana Argerich, a ver. Sí, esto que decís de que la narradora piensa siempre que María la va a dejar, hay un párrafo que dice que compraron la cama más grande que pudieran tener y que María siempre se escapaba hacia una punta, siempre se alejaba. Es como que ella la sentía que se iba constantemente, que siempre quería huir. Y eso es lo que sentía la narradora. Sí, y ella necesita más bien, que, digamos, ella viene huyendo. Claro. Entonces ella necesita un sitio donde echar la ancla, digamos. Sí. Claro. Contención. Claro. Bien, ahí está. Nelly. Entonces, Gabriel, ¿vos querés transmitir a través de la narradora esa falta de integración que el migrante en algún momento siempre siente? Esa es una forma de interpretarlo, la verdad. Si lo logro, me sentiría muy satisfecho, sí. Pero... Porque yo sentí eso, como que había historias antes que como que ninguna le importaba mucho, o a la narradora le interesaba más la historia de la mamá de ella, cuando fue, la acompañó. Pero ella sentía como que no se integraba, no lograba integrar. Y el migrante creo que tiene ese tema. ¿Cómo se integra una cultura nueva? ¿Cómo se, sí, eso es cómo se lo un acepta? drama. Eso ya en sí mismo es un drama, ¿no? O sea, pero no es nada nuevo, ni que estoy descubriendo yo, desde luego. Eso... No, el tema es si vos lo querés transmitir a través de esta relación, una partecita también. Hay una sí, yo creo que sí. Hay muchas otras cosas, pero... De hecho, la metáfora del poema para Laika es un poema escrito por María, dedicado a Laika, ¿no? Pero en el fondo está dedicado a la narradora, me parece a mí.
Porque la narradora de alguna forma es esa perrita extraviada, como si la hubiesen inyectado hacia el espacio, y por eso ella se conmueve mucho con el poema. Ella dice, bueno, es un poema dedicado a la perrita que los rusos mandaron al espacio, pero yo no sé por qué cuando lo leí me conmoví tanto. Eso tan triste. Claro. Claro. Ahora, la pregunta tonta sería, o lo primero que se le ocurre, la pregunta ingenua, qué lástima que no podemos leer ese poema. Escribirlo. ¿Qué dirá? ¿Cómo fue? ¿Qué palabras usó? ¿Cómo, bueno, pero ahí tienes un lindo disparador, ¿viste? Para el taller. Hay poemas para laica, si uno busca, ¿eh? Hay poemas para laica. Sí. Y si no, los escritores del taller que hagan un poema para laica. Eso, ahí está la tarea, listo. Me gusta. También plagiarlo a Gabriel, ¿no? Me gusta. Esteban, Florencia, Estela, mirá. Ahí tenemos varios escritores. Lola, Graciela. Ay. Bien, María Mantován también, que está hoy acá con nosotros. Bueno, muy bien, muy bien. Lo que vamos a hacer, vamos a seguir 5 minutos más. Así nos tomamos esos menos de 10 minutitos entre charla y charla. Así podemos hacer nuestras cuestiones. Bueno. También por ahora, ¿no? Sí. Estás invitado, Gabriel. Palabras mayores. Invítalo, Rodrigo, a Gabriel. Me invitó y creo que me voy a quedar, sí. Una pregunta. Sí. ¿Puedo preguntar? Norma. Gabriel, si cambiara la política en Venezuela, ¿volverías? No sé. A veces creo que no. Somos mejores, ¿no? Bueno. Lo atrapó una argentina, Norma. No, es venezolana. La Argentina. Bueno, pero puede ser, ¿eh? Es venezolana. Calipso. No, es argentina. ¿Sabés que nuestros escritores grandes tienen gato? Borges tenía, bueno, Cortázar era famoso por sus gatos. Claro. Tu futuro Cortázar, Soriano, claro que sí. Tenés que sacarte muchas fotos con Calipso. Cortázar tenía mucho gato. Sí, pasa que yo llegué a Argentina con 30 y pocos años y bueno, a tiempo de volver a empezar. Pero no sé, de volverme a Venezuela con 50, o más, no sé si, no sé. Nunca digas nunca. No digo nada, sencillamente no lo planifico. Por ahora no. Está bien. Igual, tengo mi familia allá, mi papá, mi mamá, y bueno, volví este año por primera vez en 7 años. Pude volver, lo cual fue, bueno, muy, muy impactante. Y, el tiempo pasa muy rápido, además. Y mis padres tienen ya 80 años, entonces, bueno, tengo que intentar ir más a menudo. Más seguido. Lo que pasa es que es muy complicado. O sea, un pasaje a Venezuela cuesta lo que cuesta un pasaje a Berlín. Entonces, digamos, es difícil. Es difícil. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo si no tengo alguna otra. A ver, Lía. No, yo quería decir que me gustó mucho el prólogo de Alfonsina que le habías puesto al cuento. El epígrafe, sí. Sí, Alfonsina es increíble. Sí, el mensaje. Bien, cierra también como discúlpame, Alfonsina, ¿la conociste estando, perdón, ¿la conociste estando acá o ya la leías en Venezuela? No, la conocía de Venezuela, sí. Está. Sí, yo estudié letras en Venezuela, en el equivalente a la UBA, digamos, la Universidad Central de Venezuela, que es la gran universidad pública. Y bueno, la literatura en Venezuela está muy en contacto con la idea de lo latinoamericano y de la patria grande, digamos. Y bueno, además es una cultura importadora, dependiente del petróleo durante casi 100 años.
Y la idea de consumir literatura de afuera es muy común. Entonces, en la universidad cuando yo estudié leímos mucha literatura argentina, por ejemplo, mucha literatura mexicana, digamos, y mucha literatura cubana también, los grandes polos literarios del continente, ¿no? Entonces, bueno, es como si la cultura venezolana, en ese sentido, es muy propensa a valorar lo foráneo. Y eso hace que, bueno, de alguna manera uno sepa un poquito de todo, de lo de afuera, pero también la contrapartida es que hay cierto malinchismo, cierto desprecio por lo propio, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el escritor? Menos mal que lo mencionás, porque yo te escuchaba y como profesor de historia notaba una crítica hacia tu país luego de la Revolución Bolivariana, y Venezuela se caracterizaba por ser una colonia estadounidense en lo cultural. Yo que trabajaba en un banco de una multinacional muy importante, durante mis años en departamento exterior, transfería divisas de Venezuela a paraísos fiscales durante días, donde me venían con una papeleta y yo transfería millones y millones de dólares de Venezuela sin que ninguna persona figurara como el que giraba. Era un festival de extracción de sangre de Venezuela al exterior. Sí, por terrible. eso, en esa época se hablaba bien de Venezuela porque era dependiente de los Estados Unidos. Ahora que la cosa cambió, todo el mundo habla mal de Venezuela y se padece, pero lo que hay que tener en cuenta también es que está bloqueada por los Estados Unidos durante largo tiempo, y ese bloqueo creo que se debe sentir en los medicamentos. Nosotros le tenemos embargado un avión hace más de un año acá en el aeropuerto de Ezeiza, y es un avión que transportaba bienes esenciales por un juzgado de los Estados Unidos. Todas esas cosas pesan en la soberanía de un país. A veces me duelen esas cosas que no se digan. No sé, Siempre es muy complicada la política y la historia. Sí. El término colonia lo resiento un poco porque, bueno, no deja de ser cierto. La influencia cultural estadounidense es bárbara, increíble. De hecho, es el único país de Sudamérica que juega béisbol en vez de fútbol. Pero ahí perdona, me acuerdo de Puerto Ordaz, que está sí, tengo familia ahí. Sí, en Puerto Ordaz era la ciudad de donde sacábamos los dólares y los transferíamos a paraísos fiscales. Ahí recordé el lugar. Sí, terrible, Puerto Ordaz, mucho calor en esa mierda. Pasa que, bueno, sí, perdón. Perdón, porque a mí la política poco me interesa. Yo te pregunto, ¿cuál es el escritor número 1 de ustedes? Bueno, hay varios. Yo le puedo recomendar algunos. Sí. Pasa que es más fácil buscarlos por internet, porque las editoriales venezolanas colapsaron. Nombres. Sí, yo se lo voy a decir, sí, calma. Por ejemplo, Victoria de Stefano es una novelista muy importante, reciente, que se puede leer todavía, murió el año pasado. Ednodio Quintero es uno de los grandes cuentistas del país, pero la tradición fuerte es poesía. Y lo de los poetas le puedo recomendar a Rafael Cadenas, que lo va a conseguir fácil porque acaba de ganar el Cervantes, pero a mí me gusta mucho más Eugenio Montejo. Me parece que es uno de los grandes poetas del país. Y se consigue por internet, o sea, si hacen una búsqueda en Google, seguro van a encontrar un montón de poesía de él. Eugenio Montejo. Sí, él se hizo muy famoso hace unos años porque en esta película estadounidense que se llamaba 21 gramos, recitan unos versos de Montejo, de un poema suyo. Pero eso es un detalle, ¿no? La obra de Montejo es muy interesante porque además él era una especie de Pessoa latinoamericano y tenía como 4 heterónimos, cada uno con una producción poética independiente. Es súper interesante, Montejo.
me hiciste venir a la cabeza un poema que estaba tratando de ubicarle el autor, y era Eugenio Montejo, acabo de googlearlo, La mira. Mesa. Pero no, ¿sabés? Hace años que digo, ¿de quién es el poema La Mesa? Podrías Eugenio, pasarlo para que lo lea el taller. Es un lindo acabo poema. de buscarlo, está ahí, es hermoso, es esa sencillez de todo lo que realmente vale una mesa, hermoso. Sí, a mí Ahora la lo poesía voy de a Montejo pasar. me gusta mucho, me parece que él es un poeta muy poco valorado afuera, porque bueno, murió a finales de a principios de los 90, pero si él no hubiese muerto, probablemente estaría también ganando el Cervantes o la Sofía. Probablemente incluso más que Cadenas. ¿Podemos decir también que Andrés Bello es como el Sarmiento argentino? El Sarmiento venezolano, quieres decir. Es venezolano, perdón. Sí, o sea, bueno, Bello es previo a la existencia de Venezuela, ¿no? O sea, es como Echeverría. Claro. Claro. Como Echeverría. No sé, Silva a la zona tórrida, es el poema famoso de Bello. Pero esos son esos textos decimonónicos un poco aburridos, ¿no? Llenos con esta métrica y estas imágenes grandilocuentes. El equivalente de Sarmiento podría, o sea, en el siglo XIX hubo Manuel Díaz Rodríguez, fue un novelista muy importante para estos tipos que estaban pensando la república, ¿no? Y a principios del siglo XX, Rómulo Gallegos fue un escritor. Claro, Ese podría ser el escritor más, digamos, es de el que Gallegos. Claro, es el que ganó Mempo. Claro. A mí me, perdón, a mí me llega... Rómulo Gallegos, claro. Claro. Chicos, vamos, creo que Gaby se queda acá con nosotros, lo despedimos y nos tomamos estos 3 minutitos, porque Mempo se conecta al toque, me dijo que va a ser puntual, nos tomamos estos 4 minutitos, cada uno tiene sus preguntas, porque acá esto está muy organizado, cada uno tiene sus preguntas, sabe lo que tiene que preguntar, no me dejen de garpe. Ay, no me dejes, no entró todavía. No, 2 minutos. Bueno, pero acordate, Rodrigo, que la primera pregunta no se la vamos a hacer porque ya conocemos la respuesta. Pero bueno, un aplauso fantástico y enorme para la presencia de Gabriel Bazares. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos. Encantado de conocerlos. Están todos sus libros, por favor, están disponibles para comprarlos, todos en físico, así que si les gustó esto, por favor, van y los compran, que valen mucho la pena, yo los he leído. Bueno, gracias, con cámara prendida o apagada, gracias Gaby, de verdad. Gabriel. Gracias, Gabriel. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, nos vemos en 2 minutos, que ya lo vamos a ver a Mempo conectado. Bueno. Ay, qué emoción. Que traiga el gato. Que traiga también el gato. Haciendo travesura. ¿Qué estoy traveseando? Travesa, sos una travesa. No. Basta. No. Eso sí, entrar allá porque yo no sé cortar acá.
Estaban de oferta, 2.600. Sí. Toma.